Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una película que ha estado haciendo mucho ruido en el aspecto por ser un musical muy entretenido, porque la voz de esta tortuga en especial es el mismísimo Adam Sandler, porque le ganó al Centenio del Ratón, etcétera, etcétera. Y estoy hablando de la película de Netflix, Leo. Bien, un año más y otro grupo de niños lelos de último grado. Es cosa de acostumbrarse. Quiero que todos conozcan a nuestras mascotas, Leonardo y Squirtle. No voy a tocar esas cosas. ¿No comen, duermen ni hacen popó en el mismo lugar? Oye, hago del baño en su cama. Bueno, pues les voy a dar una breve crítica acerca de esta película. Yo quedé fascinada. Les voy a ser sincera, cuando la empecé a ver no le tenía como que mucha fe, fue como que es una caricatura más, pero no, verdaderamente quedé muy impresionada. Y es que trata acerca de una tortuga y una lagartija, Squarch y Leo, en el que están ubicados en el último salón del último grado de una primaria, en el que ellos han estado ahí desde hace muchísimos años presenciando cada una de las clases, presenciando cada una de las generaciones. Se saben hasta incluso qué tipo de personalidad puede llegar a tener un niño con solo verlo, y eso es una de las escenas que se logra apreciar ahí. Pero ¿qué sucede en esta película? Pues en una reunión por el cambio de maestra, de una sustituta, porque la maestra real que daba clases salió embarazada. Llegan los papás y en una de esas pláticas él escucha que las lagartijas solamente duran 75 años. Es aquí donde él echa cuentas de cuántos años tiene y se da cuenta que tiene 74, que posiblemente para el siguiente año él vaya a morir, y es aquí en donde empieza la historia y te pone a pensar, wow, sí es cierto. Hasta incluso tú te pones, no, pues sí, yo tengo 25 en mi caso, y es en donde empieza todo este rollo. Él empieza a decir, no he hecho nada con mi vida, he estado encerrado aquí, ¿qué voy a hacer? ¿En qué momento cuando yo me muera, quién va a ser Leo? Empiezan pues a él a dudar que realmente él haya tenido una historia o haya hecho algo en su vida como lagartija. Ningún animal quiere estar encerrado. Desperdicié mi vida. Este año, un estudiante debe llevarse a casa una mascota. Es mi oportunidad. ¿Estás loco? Y pues la tortuga realmente pues no es como que se preocupe mucho por eso. Él se la pasa haciendo tortuga, y como bien sabe, pues las tortugas duran muchísimos años, y él quiere empezar a ver la forma de planear en la que va a huir para poder irse a un parque y vivir la vida salvaje. Es aquí en donde yo digo, no, pues creo que cuando uno entra a la etapa de adulto, lo que ha sido por ejemplo ahorita mi caso, siento que no he hecho nada con mi vida. Creo que esto es algo muy de esta película, en el que te hace pensar verdaderamente qué es lo que has hecho con tu vida. Es algo que me llamó mucho la atención, porque creo que en las diferentes edades que tengan, o por ejemplo las diferentes edades de cada espectador, esta película te pondrá a pensar y te dará tu propio criterio, porque es como que empiezas desde los 10 años, los 15 años, los 20 años, los 30 años, en el caso de Leo 75, y es como que ¿qué estoy haciendo con mi propio tiempo, con mi propia vida? Porque se está yendo así. Echas las cuentas y dices, creo que no he hecho absolutamente nada por mí. Me voy con uno de estos niños. Me voy a escapar. Y luego empezaré a vivir. A darle. Y es lo mismo que pasa con Leo. Creo que es algo que llamó mucho la atención, que dependiendo de la edad que tengas te vas a poner a pensar y vas a llegar como a una conclusión en sí acerca de la propia vida. En una de las escenas llega una maestra sustituta y dice a la antigua, porque también esta es otra, como antes daban clases o antes aprendíamos con enormes enciclopedias, leyendo, con una educación un poquito más fuerte a lo que fue con la antigua maestra, que era más dócil. Y es donde dices, los tiempos van cambiando, todo esto se va personificando de acuerdo a la década, en la década que esté uno viviendo, va cambiando, y a los niños les cuesta trabajo poder
adaptarse a esta nueva norma. Sin embargo, no descartan las travesuras y la maestra también en poder adaptarse a la nueva época en la que se da cuenta que existen celulares, computadores, hasta incluso pizarrones como que pues más tecnológicos, y esta maestra no lo sabe. Y como el tiempo va avanzando, todo esto va cambiando, y creo que aquí también te pone a pensar que, por ejemplo, cuando mi abuela necesitaba ayuda con su teléfono y no sabía manejarlo, muchos o pocos somos los que le tuvimos como que la paciencia a ese adulto para poderle enseñar de las tecnologías. Creo que también es un punto muy importante el darse cuenta que las personas de la tercera edad la tecnología no la saben manejar como un joven actualmente, así que es como que te enseñan a valorar esa paciencia o te muestran a esta sustituta como alguien que no tiene paciencia, porque es lo que se va perdiendo conforme los años, y enseñarle de las tecnologías no está mal. Sí, y es un punto muy importante porque hasta incluso se sigue hablando sobre la vida. Me encanta porque es un musical verdaderamente. Sus canciones no tienen mucha congruencia ni rimas, pero cada una de las palabras que dicen las entiendes y te quedas pensando en que, bueno, sí es cierto, esta cosa no tiene prosa, no tiene rima, pero tiene razón lo que está diciendo. ¡Hija de Godzilla! ¿Qué fue eso? ¡Tú dijiste algo! ¡Mamá! ¡No! Tengo que ¡Ya decir sé! mamá, pero- ¡Nadie puede saber! Tienes las patas mojadas. Es humectación natural. La maestra dice que tienen que llevarse a uno de los dos a su casa para cuidarlos, algo que ya no se hacía antes, y es aquí también donde muestra acerca sobre los animales o el cuidado de los animales, en donde la gente muy pocas veces les enseña la educación de cómo tratar a un animal. Pues muestran a Leo cortándole la cola, obviamente la tiene porque es una lagartija, le vuelve a crecer, por eso no hay bronca por eso, o hasta incluso a Squarts agarrándolo como disco de hockey, etcétera, etcétera, en donde se ven que estos niños no tienen ni un poquito de respeto por los animales, a pesar de que ya están en el último año de su primaria. También habla mucho acerca de la educación que tengan cada niño y la atención que se le ponga a cada uno. Pues entonces aquí es en donde empieza la aventura de Leo y su plan de poder huir, y agarra como anillo al dedo el poder irse con uno de los niños y ahí poder escapar. Y se topa con la primer niña, en la que pues es una niña a la que sus papás nunca le han dicho que no, y claramente muchas veces nos hemos topado con papás así, en donde nosotros nos ponemos de nervios de que posiblemente no callen al niño, el niño está gritando, el niño está llorando, y nos quedamos como que pero todo tiene un trasfondo, porque cada cabeza es un mundo, y esta niña se siente sola o verdaderamente simplemente no se siente entendida a las conversaciones, ya que ella es muy parlanchina, o sea, habla muchísimo, y nota que no le tienen paciencia, simplemente no les gusta estar con ella, y hasta incluso ella lo nota pero no sabe cómo callar, y es algo que ninguna persona le ha dicho, y Leo se lo hace ver. Y es aquí en donde Leo se empieza a dar cuenta que tal vez activamente no ha hecho mucho con su vida, pero ha aprendido. El aprendizaje que tenemos cada quien con las buenas o malas experiencias son muy importantes, y es en donde aquí esta película te muestra que los aprendizajes son parte de la vida, es parte fundamental, y por supuesto es algo que ya has hecho. Cada error o cada logro te hacen algo bueno para ti, en el que tienes que saber que es algo que estás haciendo, o sea, no te deja estancado. Si cometes errores, estás avanzando, y es algo que te muestra en esta escena. Y así va aprendiendo con todos y cada uno de estos niños, una con papás separados, en donde simplemente no necesitaba un consejo, sino ser escuchada. Habla acerca de que su abuelo era su mejor amigo, pero simplemente ya no está y ya no hay quien le escuche. Leo ya había pasado por varios niños, hasta incluso con un niño muy agresivo, en el que también, claro, cuando una persona es agresiva, también hay un trasfondo, y en el que se da cuenta que ese niño simplemente se siente solo o no se siente entendido, y muestra su carácter de manera agresiva, demasiado ruda, y es en donde él empieza a comprender. Todos los niños empiezan a querer llevarse a Leo, y Squarch se pregunta por qué. Aquí también tenemos un punto muy fundamental, y es acerca de la amistad. Cómo Squarch se da cuenta que todos prefieren a Leo, en donde todos van y le dejan teléfonos a Leo, y es en donde se da cuenta que Leo les habla algo que está en contra de las reglas. También aquí vamos a ver algo que a veces es bueno romper las reglas para salir de tu zona de confort, y verdaderamente cuántas veces nosotros hemos roto las reglas y no nos hemos dado cuenta en el que fue lo mejor para salir de esa zona.
les estás hablando? Estos niños se benefician con mis 74 años de sabiduría. Mi hermano y mi hermana creen que soy rara. Ni siquiera te conocen. Intenta hacer esto. Espera. ¡Leo! ¡Llega! Es el primero. Por lo general salen adelante, pero está bien, estás creciendo. No. Es mi papá. Creo que muy pocas veces lo hacemos y cuando lo hacemos simplemente no nos damos cuenta que rompimos una regla de nosotros mismos que nos hizo florecer o nos hizo volar un poquito más de donde estábamos, y eso es salir de tu zona de confort, lo cual no es malo, es bueno siempre y cuando lo sepas manejar. Ya que Leo le dijo a todos y cada uno de estos niños que no dijeran nada porque eran especiales, y estos niños verdaderamente se creyeron que solamente a ellos le hablaba, pero no se dieron cuenta que para Leo todos y cada uno de ellos son importantes y especiales, lo que te da a entender que tú como persona, como ser humano que aprende, que comete errores, eres especial por simplemente ser tú. Y empieza la situación de la envidia. Las personas también sentimos sentimientos malos, sentimientos negativos que cuando no los controlas pueden ser contraproducentes, y sucedió con la tortuga que traicionó a Leo grabándole un video y enviándolo a los demás niños, en donde se dieron cuenta que Leo le hablaba a todos y quedó expuesto, justamente también con la maestra. Siento que puedo hacer lo que sea gracias a ti. Va a terminar mal. Es complicado, pero son los mejores años, créeme. Leo escuchó a todos los niños, pero los adultos también tenemos mucho que guardar. En este momento en el que los niños se decepcionan de Leo y le dan la espalda, la maestra se da cuenta que Leo y la tortuga hablan y se lo lleva. Ella vivía en un mundo muy frustrado, siempre vivía en amargura, hablándole muy fuerte a los niños. Ella creyó que la evolución que había tenido su salón de clases para poderse ganar un viaje, ahora sí que este siempre fue el objetivo, el poderse ganar un viaje al final del ciclo escolar. Creyó que era verdaderamente por la educación que ella, o el tipo de educación que ella les estaba implementando a estos niños, pero no se dio cuenta que aquí había una psicología en el que alguien los escuchaba y los alientaba para ser mejores personas, y creyó que todo ese trabajo recaía en ella, lo cual por eso la escuela completa la felicitaba, en darse cuenta que ponerla como sustituta fue la mejor opción. Triste cuando se dio cuenta que nunca fue ella, sino fue una simple lagartija. Se la lleva a casa, empieza a hablarle acerca de sus pesares, de cómo su infancia fue más difícil por ser una niña tierna y tuvo que volverse dura con el tiempo. Y aquí vuelve a entrar la situación de la avaricia, de la envidia. Y al llegar, se podría decir que la conferencia en la que los niños iban a demostrar sus mejores atributos, iban a demostrar el gran talento que en ellos guardaban para poderse ganar este viaje, la maestra los oculta de Leo y les niega que ellos habían al final ganado y podían irse al parque de diversiones. El objetivo de Leo al final, desde un principio, siempre fue irse a un lugar en el que pudiera convivir con las personas de su misma especie. Y la tortuga, de hecho, le había dicho que cómo iba a lograr hacer eso, si verdaderamente nunca había salido de su casita, de la vitrina en la que ellos estaban metidos. Y vamos a ser honestos, nosotros como seres siempre estamos metidos en casa cuando estamos niños, al cuidado de nuestras mamás, de nuestros papás, dándonos de comer, no sabemos cocinar. Y es aquí en donde entra nuestra evolución, nuestra etapa en la que tenemos que volvernos independientes, hacernos nuestra propia comida, trabajar por nuestro propio dinero para comprarnos nuestras propias cosas. Y creo que esta da como que ese ancla a que tenemos que volar. Leo había creído que no había hecho nada con su vida, pero sí había hecho algo: aprender a ver a las personas, lo cual es algo muy importante y lo llevó a cabo para ahorita poder darle ese consejo a todos y cada uno de estos niños, y por supuesto también a la maestra, en la que se dio cuenta que si deja a un lado su amargura, si deja a un lado ese despecho que ella trae y empieza a ser más amable, las cosas para ella cambiarían por completo y sería más aceptada, y que hasta incluso podría encontrar una pareja.
No lo tomó mal, lo tomó muy bien, pero el poderse llevar ahora sí que pues todo el crédito del logro de el salón de clases y el viaje y haber quedado como el mejor grupo, no lo quiso compartir. Nos hemos topado muchas veces con esta clase de personas, al menos yo me las he topado y no ha sido nada grato. Existe y los hay en todas las edades. El tomar las mejores decisiones, el poderse arrepentir de lo que hicimos está mal, es algo que también te muestra, ya que la maestra al final apoya a los niños para ir a buscar a Leo. Leo se da cuenta que al final él no estaba tanto en un error, en el miedo de poder salir al mundo, explorarlo por sí solo, el darse cuenta que es un poco complicado el cazar su propia comida, el hacer amigos y también el toparse con cocodrilos. Yo siento que el toparse con los cocodrilos es como cuando te topas con una mala persona o te muestras en una mala racha de la vida. Pues aquí Leo lo muestra en que es algo que va a ocurrir, pero si tienes la mejor compañía, esto va a ser pan comido para ti. ¿Y cómo es esto? Siendo una buena persona. Es algo que te deja aquí como una enseñanza muy importante, ya que los niños llegan a rescatarlo y también la maestra se muestra valiente ante el cocodrilo y yo lo veo como alguien que se arrepintió de que lo que hizo estaba mal, se dio cuenta. Todos los seres humanos cometemos errores, no está mal cometerlos, lo que está mal es no aceptar que los cometes. El pedir una disculpa es algo muy bueno y verdaderamente se me hizo algo muy atractivo. Entre cada una de estas escenas hubo canciones que verdaderamente, como les digo, no llevaban ninguna rima, pero te dejan pensando. Alguna que otra te deja un chascarrillo que verdaderamente te da risa. Aparte que la entonación de la voz que le dieron a todos los personajes fue algo muy bueno. Yo la vi en la versión latina, así que pues obviamente no escuché al verdadero Adam Sanders, pero el doblador de Leo hizo un trabajo muy bueno, que es el mismo que le da la voz a Adam Sanders y le dio la voz como una persona ya como que viejita, ya, bueno, no tan viejita, tampoco les diré que como que de la tercera edad, pero sí ya adulta, en donde es el cansancio y todo eso se le escucha lento. La verdad siento que le dieron muy buena entonación al doblaje de la voz, que es algo que criticaron mucho, en especial de la lagartija. Al final se da cuenta la maestra que tener compañía, que ser amable no está mal. Y hay hubo un diseño en estos personajes que me encantó y fueron la de los niños de primer grado, que me recordaron mucho al titán de Shingeki no Kyojin, en la escena donde llega la bestia. Hay un titán chiquito que tiene los ojos hacia los costados, te juro, a ver si aparece aquí por la pantalla, pero está muy cagado, igualito a la de estos niños que parecen demonios. Y es que verdaderamente cuando se es niño uno solo piensa en jugar, y es como muestran a estos niños, y al final se queda Leo con estos niños y se da cuenta que el poder salir de una zona y pasar a otra es bueno, porque así vas a poder aprender más, y el aprender te va a llevar a expandir tu mente. La verdad es una película que me encantó muchísimo, a pesar de ser un musical infantil. Me gustó, me agradó demasiado, que no sé, siento que se llevó por mucho otra película por ahí que estuvo estrenándose, pero Netflix está dando ya un poquito más de lo que nos estuvo decepcionando pues en otras cosas. Siento que Leo es una película que pueden ver todas las edades. Siento que les va a gustar tanto a niños como jóvenes, adultos. Ay, la gran señora. Les va a gustar, y dependiendo la edad en la que te veas te va a dejar una enseñanza. En mi caso es que todo es a su tiempo. Cuando crees tú que no estás aprendiendo nada, realmente sí lo estás haciendo. La vida va así, fugaz, una luz que se prende, se enciende, y cuando menos lo esperas simplemente ya pasó. Y lo que hayas hecho con tu vida, eso es lo que cuenta muchísimo. El cuidarse, el aprender, el ayudar es algo que te va a ayudar a ti como persona, porque también habla acerca de los funerales. Un tema muy fuerte siempre ha sido a mí el tema de la muerte, y algo que ha dicho él: el día de mi funeral yo quiero que me recuerden como una buena persona, como alguien que ayudó, ni siquiera como alguien reconocido, sino como alguien que ayudó, no como otras que verdaderamente que recuerdan de ellos. Nada, porque verdaderamente no hizo nada por nadie. Y te deja aquí un mensaje demasiado fuerte.
¿Ustedes ya la vieron? ¿Qué piensan? Nos vemos en el siguiente video. Espero que te animes a ir a ver esta gran película. Chao. ¡Esto es increíble!